Hola, muy pero muy buenos días, bienvenidos a Práctica Test. Iniciamos el tema del día de hoy, espero que estén muy bien. Día jueves, sesión número 4, como vemos ahí en la pantalla, según nuestra guía de análisis y acompañamiento en el libro del nuevo conductor, hoy nos corresponde el tema de el individuo en el tránsito. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Muy bien, espero que se esté viendo en pantalla. En este momento, por favor, si ahí pueden me confirman, tenemos ahí con grandes letras el tema del día de hoy, fondo azul, el individuo en el tránsito. ¿Se puede ver? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Muchas gracias, Viviana. Muy bien. Bienvenidos a todos los que se van integrando entonces e iniciamos. ¿En qué consiste este tema? Gracias, Valentina. Bueno, este tema, cierto, tiene igual su resto de contenido en el libro El nuevo conductor, ¿ya? Y es importante entender principalmente las capacidades y el estado de las personas, de nosotros, como individuos. ¿Cómo enfrentamos, cierto, como conductores el tránsito? ¿Estamos realmente capacitados? Hola, Alex, buenos días. ¿Ya? ¿Estamos capacitados para las exigencias que nos pone el tránsito? ¿Ok? Las capacidades del ser humano, ¿cierto? ¿Son capaces de enfrentar estas exigencias? Más que nada es eso, ¿cierto?, lo que se enfoca este tema. Antes de empezar el tema, sí, vamos a hacer una pequeña introducción para recordar un poco algunas estadísticas, ¿cierto? Como serían lo que vemos acá, en este momento. Recordemos este dato estadístico que está en un tema anterior, en el problema de los siniestros de tránsito, y está ligado, obviamente, al individuo en el tránsito. Acá tenemos una primera estadística que nos dice que cerca del 90% de accidentes con víctimas siniestradas son producto de falla humana. ¿Ya? O sea, la gran mayoría, prácticamente todos, la gran mayoría de los siniestros son producto del error humano. No olviden ese dato estadístico importante. Otra estadística también muy relevante nos avisa, nos dice que la mayor cantidad de personas, de conductores fallecidos, se produce en el rango etario de entre los 15 a 29 años, de personas en general, perdón, de personas en general, no solamente conductores, ¿ya? La gran mayoría de personas fallecidas en siniestros de tránsito se produce en el rango etario de los 15 a 29 años. Un dato muy lamentable, pero igual nos recuerda, nos hace pensar y analizar un poquito por qué. Quizás será que en esa edad tenemos una baja percepción del riesgo. En esa edad quizás nos asumimos con mucha responsabilidad tal vez algunas situaciones en el tránsito, situaciones que pueden ser riesgosas. Entonces nos da para pensar, ¿por qué, cierto, en esa parte, en esa edad, hay tanta cantidad de fallecidos? Un dato similar a este, que acabamos de hablar, habla de los conductores. Conductores fallecidos, mayor cantidad, rango de edad, 18 a 29 años, también en el rango de edad juvenil, en su mayoría varones también, ¿ah? Otro dato importante, ¿ok? Esto representa el 27% del total de los conductores fallecidos. O sea, la mayor cantidad de los conductores fallecidos se sitúa en ese rango de edad. También analizamos y pensamos por qué. ¿Ya? En esa edad, entonces, al parecer, hay una baja percepción del riesgo. Muy bien. Iniciamos entonces el tema, estimados. Y vamos con una pregunta para ustedes para que participen. La pregunta de entrada al tema dice así: ¿las personas están capacitadas para enfrentar las exigencias del tránsito? ¿Estaremos capacitadas para responder, para enfrentar las exigencias del tránsito? ¿Qué opinan ustedes? Pregunta para ustedes, ¿qué creen? ¿Estamos capacitados o no para enfrentar las exigencias que nos pone el tránsito? La Elizabeth me dice que no. ¿Está bien, Elizabeth? ¿Alguna otra opinión? ¿Otra respuesta? No, falta aún, me dice la Viviana. ¿Ya? Tomando en cuenta que hay harta exigencia, ¿cierto? Hay harta exigencia dependiendo las situaciones, las condiciones en que vamos a conducir un vehículo. Alex dice no, pero no estamos preparados. Aunque deberíamos, dice Elizabeth. Ya. Veamos la respuesta a esa pregunta. Veamos la respuesta a esa pregunta. La respuesta a esa pregunta, estimados, la tenemos acá mismo. A continuación. La acabamos de marcar y la respuesta nos dice que sí. Claro que sí. Las personas estamos capacitadas.
porque si no nadie podría conducir, nadie saldría a la calle, ¿cierto? Ningún conductor se atrevería a salir con su vehículo cuando llueve, y muchos deben conducir cuando llueve. Acá en mi ciudad llueve mucho, y debo conducir igual. Si no estuviéramos capacitados, no podríamos conducir las noches. Ningún conductor querría salir de noche. Solamente saldríamos cuando el sol estuviera bonito, o quizás ni eso, no quisiéramos ir a vías de mucho tránsito. Se supone que las personas sí estamos capacitados para hacer frente a las exigencias del tránsito, y eso está comprobado que sí, ¿ok? Pero dentro de ciertos límites. Recordar que la capacidad humana tiene limitaciones, y es uno de los principales temas que vamos a ir hablando el día de hoy, ¿ok? O sea, en resumidas cuentas, estamos nosotros capacitados sí para enfrentar, pero en óptimas condiciones, dentro de ciertos límites, en condiciones normales, ¿de acuerdo? ¿Qué significaría condiciones normales? Bueno, no estar padeciendo ningún tipo de enfermedad, condición emocional dentro de un estado normal, no haber consumido sustancias ilícitas o medicamentos que puedan alterar nuestras condiciones, no abusar de los límites que impone la conducción y las leyes del tránsito. Es cierto, dentro de todos estos límites sí estamos capacitados. Si voy a conducir de noche, voy a tomar mayores recaudos, ¿cierto? Mayores precauciones con la velocidad, con la visibilidad, con la atención que debo llevar mientras conduzco. El conducir un vehículo requiere de toda su atención. Usted cuando conduce un vehículo no puede ir pendiente del celular, no debería ir comiendo, no debería irse maquillando, ¿cierto? Usted cuando conduce un vehículo conduce, porque la conducción requiere toda su atención. Entonces, son varios los aspectos que podemos hablar. Principalmente hay que ser consciente de estas exigencias. Al ser consciente de estas exigencias, nos vamos concentrando en los límites que hay y en hacer una buena conducción. Desde ese punto de vista, sí deberíamos estar capacitados para enfrentar estas exigencias. ¿Ok? Muy bien, Elizabeth me dice, difiero, ya que uno es arriesgado. Claro, pero mira, Elizabeth, es que si lo vemos desde ese punto de vista, te vuelvo a repetir que nadie podría conducir. ¿Existen siniestros? Sí existen. ¿Y por qué existen? Por error humano, por falla humana, ¿ya? Si en un día, a ver, ¿cuántos siniestros tenemos al día? ¿Cuántas muertes tenemos al día aproximadamente según el libro El Nuevo Conductor? En Chile de 4 a 5. ¿Cuántas personas se movilizan al día a lo largo de nuestro país? Millones. Conducen vehículos. ¿Cuántas horas se conducen al día? Miles de horas si empezamos a sumar todas las horas de cada conductor. Imagínense que no estuviéramos capacitadas para enfrentar las exigencias del tránsito. ¿Ya? Voy a poner como ejemplo mi ciudad. Acá llueve mucho, ¿sí? Bueno, ahora hay un poquito de sol, tenemos un poquito de sol en este momento. Así que imagínate, si yo salgo a la calle voy a ver muchos vehículos, mucho tránsito en movimiento. No hay siniestro, no veo siniestro, no veo siniestro, salgo para allá, salgo para acá, no veo siniestro. De pronto en las noticias, en un informativo local, leo por ahí, vehículo terminó volcando o se estrelló contra la barrera de contención. Ah, ok, hay un siniestro. Perfecto. ¿Por qué ocurrió? Analizo rápidamente, se estrelló contra la barrera, ok, perdió el control de la dirección, ¿por qué? Exceso de velocidad, quizás no iba atento, quizás iba pendiente la pantalla del celular, algo que está pasando mucho hoy día, ok, error humano, o sea, no estaba cumpliendo con la norma, estaba fuera de lo que son las exigencias del tránsito, ¿de acuerdo? Extremó los riesgos, había una baja percepción del riesgo, pero conjuntamente se movieron miles de personas en la ciudad, pero hubo un accidente dentro de la mañana, uno. Entonces eso sí nos dice, ¿qué nos dice? Que sí podemos conducir, porque si no sería al revés. Serían miles los accidentes y sería uno solo que se salvaría. ¿Me entiendes, Elizabeth? ¿Ya? Entonces, no se trata de ser ni positivo ni negativo en cuanto a esta apreciación que estamos haciendo, se trata de ser realista. Las personas sí estamos capacitadas para hacer frente a las exigencias del tránsito. El tránsito ofrece diferentes exigencias. No siempre vamos a encontrar las mismas condiciones para conducir. Hay días que va a llover, repito, hay días que hay más tránsito que otro día, hay horarios de más tránsito que otro día. Entonces usted siempre debe irse acondicionando a las situaciones, ¿de acuerdo? Y también usted debe saber en qué condiciones se encuentra. Debe haber un autoconocimiento para poder conducir un vehículo, ¿ya? Eso podemos analizar de esa pregunta para responderte, Elizabeth, que tú me decías que difieres. Claro, uno es arriesgado, pero ¿cómo es eso que uno es arriesgado? Justamente a eso vamos a abordar ahora, ¿ya? La percepción del riesgo. Eso depende de cada uno de nosotros, ¿ok?
tenemos que tener cierto un conocimiento de nosotros mismos. No puedo decir que yo soy arriesgado. Si cuando era más joven, sí, yo me doy cuenta que era más arriesgado. Y tuve por ahí percances cuando era más joven. ¿Ya? Y eso ha ido madurando con el tiempo, sí, por lo menos, si me pongo como ejemplo yo mismo, sí, ha ido madurando con el tiempo. No tengo un siniestro, hace yo creo que más de 20 años. Toco madera no tenerlo. Más, mucho más de 20 años. ¿Ya? Y conduzco casi todos los días. También pasa lo mismo con vecino, amigo, pariente, familiar, igual. Entonces, esto se puede mirar desde varios puntos de vista, desde muchos puntos de vista. Lo importante es que el conductor, el individuo, estamos justamente en el individuo, ¿ya? Sea consciente de sí mismo, ¿ok? Las reglas quizás uno puede decir que es una lata, tantas normas y reglas, pero bueno, también están para hacer un ordenamiento y parten de una base de seguridad. Por eso se crean las reglas, las normas, las técnicas de prevención y todo lo que se habla también acá. Continúo. A ver, voy a leer lo que me dice Alejandra. Alejandra me está escribiendo. Yo manejo y tengo mi licencia de otros países. Pero acá no he manejado porque quiero mi licencia primero. No me arriesgo. Muy bien, Alejandra. Qué responsable. Mira, ahí tenemos una actitud de responsabilidad. Entonces, vamos a ser positivos. Ya, vamos a ser positivos. Desde el punto, lo que no significa un exceso de confianza. Vamos a ser positivos, vamos a pensar que la gran mayoría de las personas tienen este criterio de responsabilidad. Y esto se está fomentando cada día más con el libro El Nuevo Conductor, con este tipo de capacitaciones, ¿cierto? Con la difusión de las normas, con la educación de tránsito y la difusión de las normas y técnicas de prevención de accidentes, ¿ya? En el fondo, la educación vial también. Y lo que nos dice Alejandra es bastante bueno porque ella está partiendo de un punto de vista de conciencia, aunque ella maneja, tenía licencia, ella está consciente de que quizás algunas normas que cambian. Seremos más estrictos, o a lo mejor no tanto, pueden haber variables y ella se quiere acondicionar primero para empezar a conducir acá una vez que saque la licencia en nuestro país. Eso habla bien. Entonces, como ella, estoy seguro que hay muchas personas igual, como hay otras que no. ¿Ya? Porque caso contrario, como lo vimos ayer en el tema de ayer, ¿se acuerda del tema de ayer? El tema de ayer hablaba de la convivencia vial y existe algo que se llama el principio de confianza. Me estoy alargando un poquito, pero estoy contestando lo que me comenta Elizabeth. Caso contrario, se quebranta el principio de confianza y como decía una frase en el tema de ayer, mejor no salgamos a la calle. No podríamos salir ni siquiera de peatones, porque si voy caminando por la acera, corro el riesgo de que en cualquier momento un vehículo se suba a la acera y me termina atropellando. ¿Ha pasado? Ha pasado. ¿Pero cuántas veces ha pasado? Sí ha pasado. ¿Hay siniestros de ese tipo? Sí los hay. Pero no son en la gran mayoría, tomando en cuenta toda la movilidad de tránsito que tenemos día a día. ¿Ocurren siniestros? Sí. ¿Cuál es la meta de la educación de tránsito? Llegar a cero con los siniestros. Recordemos eso. La meta de la seguridad vial es llegar a cero. Ha disminuido en algunos aspectos, sí, en algunos tiempos sí ha disminuido, en otros ha aumentado. Pero ahí vamos. Seguimos con esta, ¿cierto? Podemos decir, cruzada de hacer más segura el sistema de tránsito para todos. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Dice más abajo que la conducción segura requiere equilibrio emocional y evitar conductas de riesgo, ser consciente de sus capacidades y cuando éstas pueden estar alteradas. Por supuesto que el tema de la conciencia juega un rol importante, ¿ya? Ser conscientes. Juega un rol súper importante. Nosotros somos responsables de sí mismos, de nosotros mismos. Por ambos ya somos mayores de edad. Somos responsables de nosotros mismos. ¿Ya? Del momento que tomamos un vehículo debemos saber en qué condiciones estamos. Usted se encuentra cansado, fatigado, usted no durmió anoche y piensa hacer un viaje hoy día, un viaje quizás largo, está en condiciones de conducir. Cada individuo es consciente de eso. Nadie va a poder entrar en su cabecita y meterse para saber si usted está en condiciones de conducir o no y decirle si hoy día puede conducir. Más que su propia conciencia. Nadie más puede hacer eso más que su propia conciencia. Por eso ahí dice, y remarqué, ser conscientes. ¿De acuerdo? Nadie más que usted puede saber que está tomando quizá, bueno, alguien más lo puede saber, pero usted es consciente que si está tomando medicamentos, algún tipo de medicamentos que quizás pueden afectar su capacidad, ¿cierto? Y no puede conducir. Lo mismo pasa con las drogas y todo eso. Recordemos que incluso los medicamentos sin receta, algunos pueden afectarnos, otros no. Si hablamos de medicamentos, tratamientos más fuertes, siempre es importante y es una norma que el doctor nos recomiende, nos diga si podemos conducir bajo el suministro de ese tipo de medicamentos o no. Y el tema del alcohol, como vemos acá, es todo un caso importante. El tema del alcohol, ¿cierto? En nuestro país nos muestra igual que
una gran mayoría de siniestros se produce por esta situación, conductores bajo sus efectos. Y es algo que constantemente se está remarcando, las sanciones han subido, se crearon nuevas leyes. ¿Siguen habiendo siniestros por este tipo? Sí, siguen. Ha disminuido un poco la curva, en algunos tiempos ha disminuido, ¿ya? Pero es algo que hay que seguir remarcando, porque conducir bajo los efectos del alcohol implica estar en condiciones deficientes. Lo mismo con las drogas, lo mismo con las drogas. Aunque ese es un flagelo que de pronto no se habla mucho, pero también está muy presente en muchos siniestros de tránsito. Ok. Aquí tenemos más o menos cómo tenemos dividido el tema, ¿ya? Y cómo las capacidades del individuo pueden ser afectadas, ¿ya? En conductas la tenemos dividida, bueno, tenemos dividida primero en capacidades, conductas, estrés y alcohol, ¿ya? Las capacidades del individuo pueden ser afectadas por diversas razones, ¿ya? De salud, de medicamentos, como ya dijimos, de consumo de sustancias ilícitas, ¿ya? De alguna enfermedad que esté padeciendo, bueno, ya dije salud, ¿ya? O cualquier situación, cualquier sustancia, ¿cierto?, que haya consumido, ya sea recetada por un médico o alguna sustancia ilícita. Me comenta Carlitos Quintero, me está hablando desde la sección preguntas y respuestas. Profe, en Temuco tienen sede. La verdad, bueno, voy a hacer un paréntesis, hagamos una pequeña pausa para pasar un dato rápidamente. La verdad que Práctica Test solamente en este momento tienen sede en Santiago, estimados, ¿ya? En el resto del país estamos solamente en modo virtual, de esta manera, ¿ya? Pretendemos en algún momento crecer, ojalá alguna vez a lo largo de todo el país. Pero en este momento ya recién comenzamos. Hace solo un par de meses atrás se abre la sede oficial en Santiago de Chile, ¿ya? Ahí estamos con sede oficial, pero lamentablemente en otras ciudades no tenemos sede, solamente en modo virtual. Así que, Carlitos, esa es la respuesta a tu pregunta. Aprovechar al máximo lo que pueda esta plataforma, que es la que tenemos para ustedes. Lleguen a Arica, ayudaría mucho, dice Avi. Bueno, también trabajamos en coordinación con diferentes escuelas de conductores que justamente contratan nuestra plataforma para difundir todo este material a nuestros alumnos. Así que quizás muchos de ustedes nos estén mirando desde su escuela de conductor, conectados con nosotros a través de Práctica Test. Así que esa es la forma que tenemos también de poder trabajar, realizar clases, ¿cierto? Conectarnos en vivo con ustedes, como este tipo de clases. También les aviso a todo el mundo que estas clases quedan guardadas y están grabadas en la plataforma, ¿ya? Por lo menos esta clase la pueden volver a ver más tarde. Hay un amigo que quiere, dice, una academia en Temuco. Ojalá la pueda plasmar su proyecto, Carlito. Ya, ¿qué me comenta Alejandro? Tengo una duda. La muñencolina se presenta teórica y práctica al mismo día, ¿sabes? Chuta, Alejandra, me preguntaste mucho. Yo, ¿verdad? Yo, de hecho, estoy en provincia. Ya estoy bastante lejos de Santiago. ¿Ok? Nosotros tenemos, sí, nuestra casa central ahí en Santiago, pero esa pregunta no te la puedo responder. No tengo en este momento esa información. En algunas, lo que te puedo decir que sí, las municipalidades varían mucho. En algunas municipalidades el primer día toman el teórico y el psicotécnico, eso sí te lo doy sentado. Eso es lo primero que se toma. Siempre el práctico generalmente la toman otro día, ¿ya? Y hay algunas municipalidades que hacen todo como más rápido, lo tendrán mejor coordinado, no sé cómo lo harán, pero toman incluso el práctico el mismo día, lo toman todo en un solo día. Algunas municipalidades trabajan así, son las menos y eso es más complejo porque implica coordinar más horas y más tiempo con las mismas personas que toman exámenes, ¿ya? Así es que por lo que sé, la gran mayoría de las municipalidades el práctico la toman otro día. Otro día. Primero debe aprobar usted el psicotécnico, que es el examen médico, el teórico, y si aprueba esa, le dan la hora para el práctico, que generalmente es otro día, no es el mismo día. Salvo alguna excepción, alguna municipalidad, que no sé cómo lo harán, pero logran coordinar práctico el mismo día. Ya, por ahí me comenta también, ojo, no quiero irme mucho por las ramas, porque el tema igual es importante que estamos viendo, ya, pero le voy a contestar a Mai, que me dice, profe, a mí me dieron la cita muy rápido, en 3 días, presento el sábado, siento que voy a reprobar, es mucho contenido, sí, es harto contenido, y solo 3 días estudiando. ¿Qué me recomiendas? Ya, muy bien, Mai, buena pregunta. Y así como Mai, si algunos que están recién estudiando, están recién viendo el libro del nuevo conductor, o participando en nuestra plataforma y le dieron el examen por una fecha ya muy cercana, muy próxima, puede pedir a la municipalidad que le aplacen la fecha perfectamente, sí.
Esa sí es una recomendación, un consejo. Si usted quiere lo toma, usted ve. Pero si se puede preparar más, hágalo, como a modo de consejo. ¿Ya? Muy bien, cerramos el paréntesis de este tipo de información y continuamos con el tema. Ya. Las conductas. ¿Las conductas pueden afectar al individuo? ¿Qué creen ustedes? ¿La conducta que tenemos nosotros nos puede afectar en nuestra conducción? Hablemos que acá ya no hay problema de que si consumió algo, de que si está cansado o no, de que si está enfermo o no, sino que netamente su conducta. ¿Puede afectar su conducción la conducta que usted tiene? Por supuesto que sí, pues. La conducta con que usted asume el rol de conductor, por supuesto que sí. Claro, algunos cuando se suben al volante van con la idea como que tienen que ir a una batalla con el tránsito, ¿ya? Algunos creen que van a una competencia. Otros asumen la conducta competitiva, con buena competencia. Otros asumen la conducta de demostrar si salen con amigos. Eso pasa mucho en el rango juvenil y sobre todo en varones, ¿ya? Varones jóvenes, les digo al tiro, tienen como la idea de tratar de reafirmar la personalidad a través de su conducción. Sobre todo si viajan en compañía de amigos, ¿cierto? Compañeros, demás, ¿cierto? Ahí quieren como demostrar cierta capacidad, ¿ya? Entonces la conducta que asumimos también es súper importante. Conducta despreocupada, falta de atención, conducta agresiva al volante, conducta competitiva al volante, ya lo dije, ¿ya? Conducta de inmadurez e irresponsabilidad al volante, ¿ya? Como el video de ayer, muy bien Elizabeth, la relación que me acabas de hacer ayer, exactamente. Y por último el estrés como decir una enfermedad. La enfermedad ya lo he hablado, sí, nos pueden afectar en nuestra capacidad de conducir. El estrés es una de ellas. Un alto nivel de estrés, ¿qué puede producir? De partida, pérdida de atención en la conducción, ¿ya? En lo que estoy haciendo, me saca de foco. Cansancio, agotamiento también, ¿ya? Reacciones también sorpresivas o malas reacciones ante alguna situación con otro conductor o peatón, ¿ok? Entonces el estrés, fatiga, sí, ya lo había dicho Alex. El estrés puede tener entonces diferentes expresiones en la conducción, todas ellas, por supuesto, muy negativas. Se dice así, según estudios, que un pequeño, un bajo o un moderado nivel de estrés ayuda en cierta forma para que el individuo vaya más atento al tránsito, sí. Porque generalmente cuando uno se sube, esto pasa mucho a los conductores novatos, principiantes, van como medios nerviosos, eso en parte, si usted lo sabe controlar, es bueno. Ese es un bajo nivel de estrés, controlado. ¿Por qué? Porque le ayuda a ir más atento a toda la situación. Pero un elevado nivel de estrés es totalmente contraproducente para conducir. ¿Ya? Sigamos. Leemos lo que dice acá. Dice, ¿por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas, ¿ya? Aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. Muy bien. Los conocimientos entonces que se entregan en el libro El nuevo conductor, estimados, no están ahí redactados al azar. Esos son productos de un largo estudio, ¿ya? Lo que le puedo comentar que el manual está muy bien confeccionado, este manual que salió en 2012 y sigue teniendo modificación a través del tiempo. Entonces son productos de estudios que se realizan, ¿ya? A situaciones de estadística, comportamiento humano, estudio de por qué ocurren los siniestros, etcétera. Entonces, muy importante, estos conocimientos son fundamentales a la hora de iniciar este proceso. Para ustedes principalmente va ese mensaje. Las personas desde que inician su formación, como dice ahí, deberían tener claro esto, ¿ya? Comúnmente las personas olvidan sus limitaciones, sí, suele pasar. Como seres humanos tenemos limitaciones, no somos superhumanos nosotros, nuestra capacidad visual tiene limitaciones. Si conducimos en oscuridad hay más limitantes. ¿Podemos conducir en la noche? Sí podemos conducir, pero hay límites que respetar en cuanto a velocidad, atención. Cuando hay elementos obstruidos que no puedo ver, ¿cierto? Alguna situación que me tape, ¿cierto? Cuando voy conduciendo, guiando un vehículo, ya tengo que bajar la velocidad porque puede aparecer alguien detrás de ese obstáculo. Es algo que siempre hay que tener en cuenta. Lo contrario a eso, pensar que todo está bien y que no va a aparecer nadie y no bajar la velocidad, se conoce como exceso de confianza. Extremar, ¿cierto? Las condiciones, ¿ya? Ok, abajo dice estadísticas, dice que algunos estudios. Estadísticas señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestro que los experimentados. Y también más abajo dice al menos una vez en su vida
Dice, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. Ahí hay un error, sí, de digitación, falta un espacio, pero eso es lo que nos quiere decir. Ya las estadísticas igual nos van a ser resultado para que pensemos un poquito, tenemos conciencia de que los siniestros no son algo alejado, sino que son realidad, de que existen, de que algún día ojalá no nos pase, pero podemos vernos involucrados. Por ende, todos esos estudios son llamados a la conciencia, ¿ya? Ahora, pregunta para ustedes, la experiencia para el individuo es muy importante para evitar situaciones de riesgo, es importante la experiencia para poder minimizar los siniestros de tránsito, ¿sí o no? ¿La experiencia tendrá un rol fundamental? Por supuesto que sí. Por supuesto que la experiencia es importante. Pero la experiencia de pronto puede tener también una parte negativa. Para todo en la vida, me dice Elizabeth. Excelente, Elizabeth. Muy bien. Claro, la experiencia, por supuesto que sí, y así también lo muestran las estadísticas. Recordemos la estadística que vimos al principio, ¿ya? Cuando un conductor ya adquiere cierta experiencia en el tiempo, ya va más preparado a lo que se va a enfrentar, ¿ok? Cuando hay poca experiencia y nos arriesgamos demasiado, hay una baja percepción del riesgo sin tener experiencia, esa es una muy mala combinación, porque viene el exceso de confianza, ¿ya? Y ahora también, perdón, me acaba de comentar ahí también Tracey, no sé si digo bien el nombre, a veces se confían de la experiencia. Muy bien, a eso quería llegar. Que la experiencia también podría tener un punto negativo, que puede ser el exceso de confianza. Excelente. Eso tiene que ver también con el equilibrio emocional de la persona. O sea, yo puedo tener mucha experiencia, pero no por eso mi nivel va a estar por encima de la media de los conductores. No puedo abusar de eso. Eso sería justamente, muy bien, Tracy, caer en el exceso de confianza. ¿Ya? Entonces, tener cuidado con eso. Ya. Hay personas que me están comentando en la sección preguntas y respuestas. Por favor, ahí si pueden en la ventana de chat, ahí van dejando sus comentarios porque ahí los voy leyendo más rápido de una a todos, ¿ya? Continuemos. Ya. Recordé que un punto importante, este es un procedimiento, ¿cierto? Aprovechamos acá de complementar lo que estamos hablando con esto. Ante la ocurrencia de un siniestro vial, ¿qué hacer en caso de vernos involucrados en un siniestro, en un accidente? ¿Ya? Estos tres pasitos son sumamente importantes, también están en un tema que se llama información importante, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto está por ley, o sea, esto sí o sí usted debe cumplir con este procedimiento. Si usted se viene involucrado en un siniestro de tránsito como conductor, tenga o no tenga la culpa, pero usted está involucrado, usted debe detener su marcha. Debe prestar la ayuda que fuera posible a las víctimas y dar aviso a la autoridad. ¿Ya? Esos tres pasitos son una obligación que todo conductor debería saber. ¿Ok? La ley nos obliga a aquello, no olvidar. Muy bien. Dentro de las condiciones del individuo, vamos ahora al tema del consumo irresponsable de sustancias ilícitas, ya sea alcohol o drogas. Principalmente vamos con el alcohol. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Dice acá que nos comenta, ¿cierto?, acerca de la ley de tolerancia cero, ¿ya? Y nos comenta qué fue lo que vino a cambiar esta ley. Recordemos que hay dos leyes importantes que tienen que ver con el consumo del alcohol. Una se conoce como la ley de tolerancia cero y la otra se conoce como la ley Emilia, ¿ya? La primera fue la ley de tolerancia cero y en el 2012 trajo algunos cambios, sí. Estos cambios fueron el aumento de sanciones, ¿ya? Que ahí la vamos a ver cómo quedaron las sanciones. También disminuyó los grados de alcohol en el organismo, ¿ya? Para que un individuo esté bajo la influencia del alcohol, ¿ok? Y también incluyó la penalidad de la suspensión de licencia, que antiguamente no se incluía, o sea, se pasa a suspender la licencia bajo cierto rango de alcohol en el organismo, ¿ya? Y estableció dos estados, el estado bajo la influencia del alcohol y el estado de ebriedad, según la dosificación que se tenga en el organismo, ¿de acuerdo? Ya, Javier ahí me comenta, me hace alusión a la técnica APA, avisar, proteger, ayudar, ya. Más que avisar sería detenerse, ¿ya? Perdón, más que proteger sería detenerse. Ahí tendría que cambiar, ¿cierto?, esa parte, porque hay que detenerse. Ya el conductor que se va del lugar de un siniestro, ¿cierto?, y presunción de responsabilidad. Y hay sanciones bastante fuertes para eso, ¿ya? Detenerse
prestar ayuda y dar aviso. Así sería, ¿ya? Porque en proteger y ayudar tienes como casi lo mismo, ¿ok, estimado Javier? Pero muy bien ahí tu comentario. Eli me dice, recién me conecto. No se preocupe, Eli, lo importante es que esté conectado, ¿ya? Ya, estimados, hablemos ahora de la diferencia en lo que se enmarcan estos dos estados, ¿cierto? Que podría tener un individuo que ha consumido alcohol. O sea, el estado de bajo la influencia del alcohol y el estado de ebriedad, ¿ya? Veamos, ¿qué se considera el estado de bajo la influencia del alcohol? Es una dosificación de 0,31 a 0,79 gramos de alcohol en la sangre, ¿ya? Una persona que estuviera arrojando eso en ese rango, 0,31 a 0,79, se encontraría bajo la influencia del alcohol. ¿Eso se sanciona? Por supuesto que sí. Tiene una sanción y ya va siendo bastante severa. Si una persona, un conductor, en ese estado generó un siniestro, pero este siniestro no tuvo daño, lesión ni tuvo nada, o quizás fue solamente sorprendido en ese estado, solamente fue sorprendido sin generar ninguna consecuencia y es primera vez, la sanción principal va a ser suspensión de licencia de 3 meses. Más multa, también hay multa acá, pero esa multa es variable, porque la va a determinar, ¿cierto? Ahí la fiscalía, lo que nos imponga, ¿ya? Ahora, si hay consecuencias, como lesiones que pueden ser gravísimas, pueden llegar incluso a la muerte, ¿ya? Pero no hay reincidencia, también hay un tiempo de suspensión que puede llegar hasta los 5 años, y multas también. También hay penalidad de cárcel aquí también, pero no hay cárcel efectiva. Importante, ¿ya? Enseguida le voy a mostrar otra tabla más detallada de esto mismo, ¿ok? O sea, pueden haber penalidades de cárcel acá, sí, pero no cárcel efectiva. Cuando se habla de cárcel efectiva es porque sí o sí se debe cumplir en un recinto penitenciario, ¿ya? El estado de ebriedad. ¿Qué involucra el estado de ebriedad? Que un conductor en un examen arroje una dosificación de 0,8 gramos por litro de sangre o más. 0,8, de ahí hacia arriba, se encuentra en estado de ebriedad aquella persona. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían las sanciones por la conducción en estado de ebriedad? Sin haber causado ninguna consecuencia, ningún daño ni nada, o sea, solamente por ser sorprendido conduciendo en ese estado, aunque sea primera vez, ya parte con la sanción de 2 años de suspensión de licencia. 2 años de suspensión, más también sanción monetaria, más multa. La multa es variable y esa muchas veces se puede hasta apelar. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay consecuencias? ¿Qué pasa si es reincidente, perdón? Si es reincidente una segunda vez, pero sin consecuencia, va aumentando el tiempo de la suspensión, que pasa a 5 años. Y si es reincidente una tercera vez, sorprendido en estado de ebriedad, se le cancela la licencia. Ojo, que la cancelación de licencia no es lo mismo que la inhabilidad de por vida. La cancelación de licencia se puede apelar una vez que se han cumplido 12 años que no se ha conducido un vehículo. Ahí se puede apelar, ¿ya? Ahora, vamos abajo al final. Conductor conduciendo en estado de ebriedad y generó lesiones gravísimas o llegó hasta la muerte, ¿ya? Causando la muerte de otra persona, aunque sea primera vez, ya viene la inhabilidad de por vida, o sea, no puede volver a conducir nunca más. Aquí vienen las penas de cárcel efectiva también, mínima 1 año, que involucra la ley Emilia. Recordemos que el estado de ebriedad lo sanciona la ley Emilia, eso es igual importante, ¿ya? Y bajo la influencia del alcohol, conducir bajo la influencia del alcohol, lo sanciona la ley tolerancia cero, ¿ya? Ya, volvamos abajo entonces, el estado de ebriedad. Decía que causar lesiones gravísimas a la muerte de otra persona conlleva la inhabilidad de por vida para conducir, más penalidad de cárcel, ¿ya? Y como mínimo 1 año de cárcel efectiva. Enseguida le voy a poner la principal novedad de la ley Emilia para que ustedes la puedan ver. Así que voy a cambiar la diapositiva ahora mientras leo a May, que me dice May. May me está diciendo, ¿cuánto es el grado normal que debería aparecer en el alcoholímetro? Alcotés o alcoholemia se llaman los exámenes, May. Si no tengo alcohol, debería aparecerle 0, pues. Debería aparecerle 0. Pero si de pronto alguien se comió alguna fruta fermentada y algo así, ya le podría aparecer 0,01, algo así, que sería como un mínimo ya muy poquito. Y eso no tiene ningún tipo de sanción, ¿ya? Pero si ya llegamos a 0,31, ya estamos bajo la influencia del alcohol. Eso, May. Ya. Veamos acá algunos aspectos generales del alcohol y después volvemos a las sanciones, ¿ya? El alcohol nos afecta, podemos decir, en 3 aspectos principales al conductor. Primer aspecto, sobre la función psicomotora y sobre las capacidades en general.
Esto implica la capacidad de reacción, esto implica la coordinación motriz, la atención a lo que se va haciendo. ¿Ah? ¿Quién me puede decir en cuanto al tiempo de reacción del conductor promedio? ¿Quién se acuerda cuánto es? ¿Tiempo de reacción promedio de un conductor? Ahí te voy a decir al tiro, Alex. Eso pasa a ser un delito calificado. Eso es un agravante. Conducir con licencia inhabilitada. Ya, muy bien, gracias por su respuesta. Un segundo es el tiempo promedio de un conductor ante un imprevisto. Ese conductor puede ser muy buen conductor, puede tener mucha experiencia, pero si está bajo los efectos del alcohol, aún con pequeñas concentraciones, ese tiempo ya se ve retardado. Se alarga ese tiempo. O sea, va a reaccionar en mucho más que un segundo. Va a depender, ¿cierto?, de la dosificación también. Pero no olvidar, con pequeñas dosificaciones de alcohol en el cuerpo, ya hay efectos negativos. ¿Ok? Prácticamente a los 5 minutos, esta también es una pregunta de examen, ojo. ¿Cuándo vienen los primeros efectos después de haber bebido alcohol? A los 5 minutos después de haber bebido ya hay efectos. Son los primeros efectos, no los más negativos. Ahora, ¿cuándo vienen los efectos más negativos después de haber bebido alcohol? Los efectos más negativos y la mayor concentración de alcohol en el individuo se producen 1 hora después de haber bebido. ¿Ya? No olviden estos parámetros que le acabo de mencionar porque son preguntas del examen. Los repito. Los primeros efectos del alcohol, ¿cierto?, para un conductor sobrevienen a los 5 minutos de haber bebido. Son los primeros efectos. No son quizás tan negativos, pero sí tienen algún grado de negatividad. Complican igual al conductor. ¿Ya? Las capacidades del conductor se ven disminuidas, sí. ¿Ya? Y los efectos más negativos, ¿en qué momento vienen? 1 hora después de haber bebido alcohol. ¿Ok? Ya. Ahí ustedes pueden leer todo lo que dice en la pantalla. Me avisan si lo están viendo. Dice efectos sobre la función psicomotora y sobre las capacidades del conductor. ¿Se ve el cambio de diapositiva que hice? Por favor, ¿me corroboran? ¿Si se puede ver? ¿Sí o no? Sí, ya, muchas gracias. Ya, entonces, resumiendo lo que nos explica acá, nos dice que el alcohol nos afecta principalmente en esa función, la función psicomotora que es capaz de coordinar, reaccionar, ¿cierto? La sensibilidad que tenemos con los mandos del vehículo, la capacidad que tenemos de analizar las situaciones que vamos viendo, de anticipar las situaciones que se nos va presentando en el tránsito y todo aquello. La resistencia a la monotonía igual. ¿Qué es la resistencia a la monotonía? Conducir implica de que usted tiene que ser capaz de resistir un viaje largo o dentro de un cierto tiempo, ¿cierto? Tratar de llevar su atención en la conducción, ¿ya? Manteniendo el control de su vehículo, si conduce en carretera, por ejemplo, ¿ya? Se dice que un conductor debería mantenerse en condiciones normales prácticamente 2 horas de conducción continua al volante. Después de las 2 horas ya sobreviene el cansancio y se recomienda descansar. ¿Ok? Ya, un conductor que ha bebido alcohol no tiene esa resistencia y en un tiempo mucho menor ya empieza a perder las capacidades. ¿Ya? En el peor de los casos incluso tiende a quedarse dormido al volante. Eso si tuviera que cubrir largos tramos conduciendo un vehículo. O sea que no hay resistencia a la monotonía. ¿Ya? Segundo efecto importante que produce el alcohol en el conductor es sobre la visión. Recordar que la vista es uno de los sentidos más importantes que tenemos, es el que recoge la mayor cantidad de información mientras estamos al volante. ¿Ya? Es el que recoge la mayor cantidad de información. ¿Ok? Más que el oído, más que el olfato, más que el tacto. Es la vista. Cuando conducimos ocupamos sí la vista, el oído, el tacto y el olfato también. Nos sirve para detectar fugas o olores a quemado, o fugas de algunos líquidos que pueda tener el vehículo, como el olor a gasolina, aceite, etc. Pero la vista es el que más participa y es el más importante. Si un conductor bebió alcohol, bueno, el nervio óptico se relaja, ¿ya? Y va a tener problemas para seguir objetos con la vista, va a tener problemas para cambiar su enfoque visual de un punto a otro, se altera la capacidad periférica de detectar situaciones, o sea, tiende a tener visión túnel, se encandila con mayor facilidad si conduce de noche. Por nombrar algunas cosas, ustedes pueden leer el párrafo completo que está ahí. Voy a leer a Avi que me dice, profe, pregunta de examen, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el conductor se le pase el efecto del alcohol? Ya, muy buena pregunta. Esa pregunta te la voy a responder más adelante, Avi, en esta misma presentación. Pero te doy un anticipo. Eso es muy variable y depende de cuánto hayas bebido. ¿Ya? Porque si bebiste una sola copita, quizá va a ser un tiempo muy menor. Pero si ingeriste mucho alcohol, eso va de acuerdo a la metabolización del organismo. A mayor cantidad de alcohol, tu metabolismo va a demorar más en ir eliminando el alcohol de tu sangre. Así que está directamente relacionado con la cantidad de alcohol que ingeriste.
la cantidad de tiempo que tú necesitas para recuperar la sobriedad o para eliminar el alcohol de tu sangre. Eso te digo por ahora, pero ya luego igual te lo voy a responder con más detalle para todos, porque es una muy buena pregunta. Tercer efecto importante que genera el alcohol en el conductor, altera el comportamiento y la conducta. Altera el comportamiento y la conducta. O sea, un conductor que ha bebido alcohol, ¿cierto? Generalmente puede caer en el exceso de confianza, puede sobreestimar sus capacidades, ¿ya? Puede perder la atención de lo que va haciendo, puede tener también conductas competitivas al volante, agresivas al volante, no darle quizás la importancia que se merece la conducción, quizás entretenerse en conversar con los amigos que van en el vehículo, por dar un ejemplo, desviar su atención totalmente, ¿cierto? Ponerse a hacer bromas con amigos, o tener también conductas agresivas con otros conductores. O sea, se altera totalmente el comportamiento y la conducta. Una cosa muy importante es que el conductor no es consciente de que sus capacidades están disminuidas. No es consciente de eso. Producto del alcohol, sus capacidades están disminuidas, sino que más bien todo lo contrario, aumenta su confianza. O sea, esa combinación es totalmente peligrosa, ¿ya? Tener capacidades disminuidas, descoordinación, capacidad visual disminuida, motricidad fina disminuida, reacciones más tardías y todo lo demás, y tener, pese a todo eso, tener un exceso de confianza. Totalmente contraproducente. Muy bien. Vamos a recordar un poquito el aspecto legal de lo que ya le había dicho, ¿ya? Ahí tenemos la dosificación de bajo la influencia del alcohol y el estado de ebriedad. Ya habíamos dicho eso, lo recordamos. Bajo la influencia del alcohol, 0,31 hasta 0,79. Y acá tenemos un error, quiero que ustedes me digan, acá hay un error, lo voy a marcar porque esta también es una pregunta de examen. Y este error yo lo sigo dejando a propósito acá, para que ustedes me digan cuál sería la definición correcta para la dosificación. Ahí dice 0,31 a 0,79 ml. ¿Es correcto? ¿Se mide el alcohol en la sangre en ml? ¿Sí o no? Yo le digo que es un error. Muy bien, excelente, Tracy. No sé si digo bien el nombre o no. Muy bien, no es en miligramos tampoco, no es mg, no es mg. Los que me dijeron mg también están equivocados. Tracy, ya, ahí sí. Ahí lo pude ver mejor, gracias Tracy. Disculpa. Se mide en gramos, Y. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Ahí debería decir entonces Y, gramos, no lo olvides, porque es una pregunta de examen, una pregunta que dice por ahí, el alcohol, la dosificación de alcohol o la concentración de alcohol en la sangre se determina en grados, miligramos o gramos. Gramos, ¿cierto? Ahí está en ml, no es en ml, ¿ok? No lo olviden entonces. Un dato importante, conducir bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? Un vehículo, o sea, en esa dosificación, significa una falta grave a la ley de tránsito, ¿de acuerdo? Y conducir en estado de ebriedad es una falta gravísima a la ley de tránsito y también es constituyente de delito. No lo olviden. Vamos a más detalles ahora. Y acá tenemos un detalle importante, ya una de las novedades más importantes que involucra la ley Emilia. ¿Cuál es la principal novedad de la ley Emilia? Que aplica cárcel efectiva, pena de cárcel efectiva a todo conductor que yendo en estado de ebriedad, conduciendo en estado de ebriedad, provoque lesiones graves, gravísimas a la muerte de la persona. Aplica penalidad de cárcel efectiva, mínima un año, ¿ya? Esa no se la puede sacar. Es una de las principales novedades de la ley Emilia, recuérdenlo por favor. Sigamos. Vamos ahora a detallar un poquito más las sanciones. Ya, en realidad hay harta información, pero ustedes lo van viendo, yo voy a mencionar algunas, ¿de acuerdo? Porque son muchas. Ya, ustedes pueden ver en la zona marrón, al lado izquierdo de su pantalla, la dosificación en gramos. En todas, en ese caso, está bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? Al lado, en la zona azul, nos dice cuál es el estado etílico. Claro, bajo la influencia del alcohol 0,31, perdón, a 0,79. En la zona amarilla, ustedes pueden ver la consecuencia que generó ese conductor, ¿ya? Si hubo un daño, no hubo un daño, si hubo lesiones, ahí pueden ver la consecuencia. En la zona naranja pueden ver la reincidencia. Y en la zona roja pueden ver la sanción, el tipo de sanción. Por nombrar algunas, si vemos la primera, un conductor que es solamente sorprendido bajo la influencia del alcohol, por primera vez sin generar ningún daño, ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a decir, podría tener solamente 3 meses de suspensión de licencia. También se puede aplicar multa. Eso va a depender generalmente de lo que estime el tribunal en el momento de
de la audiencia, ¿cierto? Ya vamos ahora por ahí, por la cuarta, en el cuarto reglón, donde dice, bajo la influencia del alcohol, un conductor provoca lesiones graves a una persona. Es primera vez. ¿Cuál sería la sanción? La sanción. De 18 a 36 meses, o sea, hasta 3 años de suspensión de licencia. Y cárcel, dice que puede ir desde los 61 hasta los 541 días. Pero esa cárcel no es efectiva, ojo, que incluso se puede cumplir con garantía, pero no es efectiva, ¿ya? Ahora, si causa la muerte de otra persona bajo la influencia del alcohol, dice que la sanción puede ser desde 3 meses a 5 años de suspensión de licencia, hasta 5 años de suspensión de licencia, y cárcel, desde los 3 años y un día hasta los 5 años. Pero repito que esa cárcel no es efectiva. Ahora, le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué si vemos las sanciones acá, viendo las sanciones que tenemos acá, en ninguna de todas estas que ustedes están viendo, se aplica cárcel efectiva? No se aplica, perdón, no se aplica cárcel efectiva. ¿Por qué creen ustedes? Que en ninguna de las sanciones que hay ahí dice cárcel, sí, pero no dice cárcel efectiva. ¿Por qué creen ustedes? Muy bien, Tracy, excelente. Por el estado etílico, porque está bajo la influencia del alcohol, exactamente. Y no se aplica ley Emilia en este caso al estar bajo la influencia del alcohol. Muy bien. Ok, excelente. Solamente es en estado de ebriedad. Muy bien, excelente. Vamos ahora al estado de ebriedad. Vamos variando ahora. Estado de ebriedad tenemos ahora. Si una persona solamente sorprendido en estado de ebriedad, va a tener sanciones de suspensión de licencia y también cárcel. Pero tampoco hay cárcel efectiva. ¿Por qué no hay cárcel efectiva acá? Porque no hay daño. Si usted observa la zona amarilla, no hay consecuencias, no hay daños a terceros. Por ende, no se aplica la penalidad de cárcel efectiva. Sí se aplica suspensión de licencia y también se aplica cárcel que no es efectiva. ¿De acuerdo? Y esto va subiendo de acuerdo a la reincidencia, si ustedes se dan cuenta. Primera vez, segunda vez, tercera vez. Tercera vez que una persona es sorprendida en estado de ebriedad, ya lo había dicho, viene la cancelación de licencia, aunque no haya generado ningún siniestro nunca, pero ha sido sorprendido 3 veces en estado de ebriedad. La cancelación de la licencia, yo lo había dicho, pero lo repito, no es igual que la inhabilidad de por vida. La cancelación de licencia se puede apelar pasados los 12 años, ¿ya? Sigamos ahora, y ahora continuamos con el estado etílico de ebriedad, estado de ebriedad. Vemos arriba el primer reglón, y aquí ya se aplicó ley Emilia, porque ya causó lesiones graves. Causando lesiones graves, gravísimas, la muerte, se aplica esta ley, ¿ya? Entonces, la sanción va desde 3 años de suspensión de licencia, cárcel que también puede llegar hasta los 3 años y al menos 1 año con cárcel efectiva, ya porque aquí ya estamos en un delito, ¿ok? De hecho, ya conducir en estado de ebriedad conlleva un delito, independiente de la consecuencia, ¿ok? Ya, y ustedes pueden ir viendo ahí, lo que sigue más abajo es más o menos similar, ¿ya? Y bueno, también viene la inhabilidad de por vida. Cancelación de por vida debería ser inhabilidad de por vida, causando lesiones gravísimas, gravísimas, ya viene la inhabilidad de por vida, o sea, no puede conducir nunca más y eso es inapelable. ¿Ok? Muy bien, estimados. Ahora quiero responder la pregunta que me había hecho por ahí, creo que fue Avi, que me había preguntado ¿cuánto tiempo tiene que pasar para eliminar el alcohol del organismo? Yo le respondí que eso era muy variable y depende directamente de cuánto alcohol se consume, ¿ya? Si ustedes leen lo que está en la pantalla en este momento, nos comenta y nos dice que tomando un café, durmiendo un poco, o una ducha con agua fría o algo así, podemos quizás restablecer nuestras funciones, podemos estar en condiciones de conducir después de eso, tomar harto líquido, harta energética o algo por el estilo. No. Nada de eso nos elimina el alcohol de la sangre, ¿ok? La mayor parte de lo que dice ahí es un mito entonces. Justamente es un mito Avi, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que elimina el alcohol del organismo? La metabolización de este. El metabolismo, el proceso que hace su organismo para eliminar la sustancia que usted consume. ¿Y de qué depende el metabolismo del organismo? Del paso del tiempo. Del paso del tiempo. Entonces, finalmente llegamos a la conclusión, concluimos que a mayor cantidad de alcohol que usted haya ingerido, a la mayor concentración que usted tenga en su organismo, va a necesitar más tiempo para eliminarlo. Más tiempo para eliminarlo. Por ejemplo, una persona que bebió una gran cantidad de alcohol
Por favor, vayan leyendo lo que está en la pantalla mientras yo voy explicando. Una persona que bebió una gran cantidad de alcohol en un fin de semana, en un evento, una fiesta, lo que sea, ¿ya? Podría dormir hasta 8 horas, o sea, prácticamente toda la noche. Dormir 8 horas, dormir es un periodo de sueño completo, ¿cierto? Para una persona, ¿no? Para el promedio, ¿ya? Aún así, esas 8 horas son insuficientes para poder eliminar todo el alcohol del organismo. Aún así, si es demasiada la cantidad de alcohol que bebió, ¿ok? Hay una pregunta de examen que dice, si una persona bebe una gran... Dice así, recién lo vimos en el video test, el día de hoy, ¿ya? Pero se la voy a decir. Tomen nota, atentos, esta pregunta dice así, si una persona bebió una gran cantidad de alcohol en una ocasión, durante 4 horas, estuvo bebiendo durante 4 horas seguidas, y aproximadamente por cada hora que pasó, bebió 0,5 gramos. Iba adquiriendo una concentración de 0,5 gramos en su sangre. 0,5, y bebió durante 4 horas. Ya. ¿Cuántos gramos tendrá en su sangre esa persona? Primera pregunta para ustedes, díganme. ¿Cuántos gramos tendrá en su sangre esa persona si durante 4 horas y por cada hora que pasaba estaba concentrando 0,5 gramos en su sangre? ¿Cuántos gramos tendrá esa persona en su organismo? 2 gramos, no 2 miligramos, Javier, 2 gramos. Sácale la M. Sácale la M, Javier. Serían 2 gramos, ¿ya? Exactamente. Tendría 2 gramos. ¿Y 2 gramos qué creen ustedes? ¿Será mucho o será poco? ¿Tener 2 gramos de alcohol en la sangre será mucho o será poco? ¿Qué creen ustedes? Opinión, solamente por opinar. Es muchísimo. Ese estado de ebriedad, sí. Es muchísimo, muchísimo. 2 gramos es muchísimo. Ya, vuelvo a la pregunta de examen ahora. Finalmente la pregunta de examen dice, ¿cuántas horas serán necesarias para que elimine esa cantidad de alcohol de su organismo, esos 2 gramos? ¿Cuántas horas serán necesarias? Respuesta correcta a esa pregunta. ¿Cuántas horas aproximadamente? Porque todos no somos igual, ¿eh? Esto igual varía, pero aproximadamente. ¿Cuántas horas serán necesarias para que ese individuo que tiene 2 gramos de alcohol en su organismo elimine esa cantidad de alcohol? No, Javier, quedaste corto, Javier. Quedaste corto. Mira más abajo a tu compañera Alejandra, acaba de responder. Aproximadamente unas 20 horas. Igual, Avi, quedaste corta, Avi, quedaste corta con las 10 horas, Avi. Aproximadamente unas 20 horas para eliminar, o sea, noche y día completo, para poder recién, sí, un día, la noche y el día, para poder recién, después de 20, 24 horas, restablecer su función. ¿Ya? No lo olviden, esa es una pregunta del examen. Muy bien. Ya, estimados, voy a cambiar la diapositiva. Voy a cambiar la diapositiva rápidamente. Y vamos acá y haciendo un repaso de todo lo que hemos visto y vamos a ver algunos datos nuevos igual con respecto a esto. ¿Ya? Muy bien. La ley Emilia ya sabemos que sanciona la conducción en estado de ebriedad. ¿Ya? La conversamos un poquito, pero veamos más detalles. También es importante recordar que la ley Emilia también pasa a sancionar lo siguiente. Miren, lesionar gravemente y provocar la muerte de una persona, ¿ya? Conduciendo en estado de ebriedad. Bueno, ya lo hemos dicho, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, lo sanciona la ley Emilia. También la ley Emilia sanciona el negarse a realizar alcotés o alcoholemia. Si usted se negara a realizarse estos exámenes, no tiene ninguna razón justificada para negar. Si usted se niega y se niega, ¿ok? Hay presunción de responsabilidad. Así lo estipula la ley Emilia. Hay presunción de responsabilidad. El juez puede determinar responsabilidad si usted se negase a eso. ¿Ya? Fugarse del lugar de un accidente con o sin alcohol en el cual usted participó. En el cual usted participó y usted se dio la fuga, también es sancionado hoy día como delito. La ley Emilia, cierto, también lo sanciona, ¿ya? Como delito. Todo esto que acabo de enmarcar, la ley Emilia lo considera como delito. Veamos otras situaciones más. Delito calificado, acá está, alguien me preguntaba esto delante, creo que fue Javier, no me acuerdo qué, pero hay un alumno que me preguntó, ¿qué pasa si una persona está conduciendo con licencia cancelada o inhabilitada? Es considerado delito calificado hoy día, ¿ya? Reincidencia en volver a cometer estos mismos delitos, ¿ya? Que ya habíamos visto anteriormente, ya sea delito, ¿cierto?, de lesionar gravemente a una persona conduciendo en estado de ebriedad, lo que causó la muerte, negarse a realizar el alcotés o fugarse en lugar del accidente, ¿cierto?, también es considerado como delito calificado. También es considerado como delito calificado conductor profesional
en el ejercicio de sus funciones, conduzca en estado de ebriedad o cometa alguna de estas faltas que hemos mencionado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un conductor de transporte del Transantiago, un transportista de carga, conductor profesional, trabajando, ejerciendo sus funciones, que lo esté haciendo en estado de ebriedad, por dar un ejemplo. Es considerado como delito calificado. ¿De acuerdo? Ya. Las sanciones que vemos acá ya las acabamos de ver delante en todo el cuadrito que habíamos ahí comentado. Así que bueno, está de más ahí repetirlas. Bien, estimados, para ya ir finalizando el tema del día de hoy, hay otro punto igual importante a recordar. A ver, ¿qué nos queda? Ah, sí, todavía nos queda un poquito más. Todavía nos queda un poquito, perdón. Este tema es un poquito largo, ¿ya? Todavía nos quedan algunos detalles. Acabamos de pasar por lo más importante, sí. ¿Ok? Que es el consumo de alcohol y la conducción. Estas preguntas tienen doble puntaje en el examen, así que no se olviden. Vamos a otra condición adversa, otra condición deficiente en la que el conductor podría incurrir, que es el consumo de las drogas también. Igual, ¿cierto? O similar al consumo del alcohol en algunos casos. Hay diferentes tipos de drogas, ¿cierto? En nuestro país ya también es una constante esto, lamentablemente. Ahora acá, usted en la pantalla puede ver como las más comunes. Hay una gran variedad de drogas, pero acá hemos querido tomar como ejemplo las más conocidas, ¿ya? Como la marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que hay drogas que se pueden calificar como depresoras y otras estimulantes. Generalmente se dividen en esos dos grupos. Las depresoras, ¿cuáles son las depresoras? Cuando hablamos de drogas depresoras, son aquellas que inhiben la actividad neuronal, el sistema nervioso central, ¿ya? Lo relajan, lo deprimen, hace que, cierto, las reacciones sean más lentas, tiende demasiado podemos decir, a la calma exagerada, algunos tipos de drogas. Son conocidas como depresoras. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de droga depresora? De las que están en pantalla, ¿alguna de las que está en pantalla será depresora? ¿Inhibe las condiciones? ¿Alguna de ellas me puede decir? ¿De las que usted está viendo en pantalla en este momento? Ahí vemos 4 tipos de drogas. ¿Quién me puede decir cuál puede ser droga depresora? ¿Se está viendo ahí la pantalla, no? Yo creo que todas. El éxtasis, me dicen. No. Pasta base, no. Depresora, que calman, inhiben, relajan las capacidades del conductor. La marihuana. La marihuana es la principal droga depresora. De hecho, por favor, observemos sus efectos. Miren, no vamos a leer todos los detalles porque en realidad es mucho, pero vamos a algunos puntos importantes. Veamos los efectos de la marihuana. Dificultad de atención, alteración sensorial, impulsividad no tiene. Miren, acá voy a marcar ese punto. La marihuana generalmente no presenta impulsividad. Voy a dejarlo marcado acá. ¿Se dan cuenta que no presenta impulsividad la marihuana? Las otras sí. Sigamos más abajo. Aumento del tiempo de reacción. Esta la vamos a marcar con azul. De las 4 drogas que tenemos en pantalla, es la única que aumenta el tiempo de reacción. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Veamos pues lo que tenemos acá al lado ahora. ¿El consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción? Ahí está la respuesta, la marihuana. ¿Por qué la marihuana? Porque es una droga depresora que calma y relaja demasiado, haciendo las reacciones más tardías, más lentas. De las drogas que tenemos ahí es la única. Las otras drogas, como puede ser la cocaína, el éxtasis y la pasta base, son drogas estimulantes que aumentan el tono psicológico y puede ser un efecto totalmente adverso o diferente a la marihuana. O sea, van de un extremo a otro. Acá en este caso, la actividad neuronal puede ser demasiado sobreexcitada, por lo cual el conductor podría caer en la hiperactividad, en las reacciones demasiado impulsivas, sorpresivas e incluso violentas. Si vemos las otras drogas, ¿ya? Alteración sensorial, alteración motora, impulsividad. Todas las otras drogas, menos la marihuana. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre que hagamos la diferencia entre drogas depresoras y drogas estimulantes, ¿de acuerdo? Estado, justamente vivía en estado de relajación. Exactamente. Entonces, ambos tipos de drogas son perjudiciales, ambos, obviamente que sí. La marihuana, por un lado, ¿cierto?
¿Qué ocurre con este tipo de drogas que son las depresoras? Como ejemplo la marihuana, hacen que la persona entre en un estado de calma o de mayor relajación, por lo cual van a hacer reacciones tardías. Y las reacciones son muy importantes en la conducción. ¿Ya? Alteración del entorno también, alteración de los colores. La marihuana también produce alteración de los colores. Ojo que hay una pregunta en el examen que dice que el alcohol produce alteración de los colores. No, el alcohol no produce alteración de los colores. Sí produce una disminución de la capacidad visual, eso sí, pero no alteración de los colores. ¿Ya? Las demás drogas, como la cocaína, el éxtasis y la pasta base, que son drogas que estimulan demasiado, justamente hacen todo lo contrario de la marihuana y lo llevan a un exceso de hiperactividad, donde la persona puede caer en la impulsividad, en las reacciones violentas, en entrar en pánico. También hay una alteración sensorial, obviamente, alteración motora, conductas repetitivas, una mala percepción del entorno, ¿ya? Alucinaciones, etc. Bueno, ahí pueden ver, ¿cierto? Está marcado con una X e ir viendo sus efectos. Bien, voy a borrar esto. Sigamos. Ya. Acá una pregunta que ustedes respondan, la que apareció bajito al final. ¿Qué drogas causan distracciones al volante? Pueden ocupar la tablita para responder esa pregunta, para apoyarse en esa pregunta. ¿Qué drogas causan distracciones al volante? ¿Pueden dar algún ejemplo ahí, ustedes? ¿Distracciones por falta de concentración? ¿Pueden responder eso? Muy bien, Valentina. Todas causan distracciones al volante, ¿ya? Y ahí ustedes lo pueden ver. Ahí lo acabo de marcar con azul. Todas, ¿ya? Ya sea porque son depresoras o estimulantes, ¿ok? Entonces, consumir drogas siempre implica un riesgo. No se olviden que no hay consumo sin riesgo. Muy importante tener aquello en cuenta, ¿de acuerdo? Si además de consumir drogas se mezclan con otras sustancias, como puede ser el alcohol, aumentan significativamente los efectos negativos, los peligros. Muy bien, ya, salimos de las drogas ahora, sigamos las capacidades del individuo y veamos algunas de las situaciones que pueden presentar un conductor que quizás pueda estar en estados óptimos, en condiciones normales para conducir un vehículo, pero también producto del entorno y de las situaciones que se presentan, las percepciones pueden ser erróneas. ¿Qué significa esto? Veamos. ¿Ya? Ahora ya dejamos atrás un poquito el consumir sustancia ilícita, ¿cierto? La irresponsabilidad al caer o al conducir bajo los efectos del alcohol, al estar bajo estos efectos, o de la droga y todo lo demás. Ahora veamos un individuo en condiciones normales, ¿ya? Las situaciones que puede enfrentar también pueden distorsionarse, aunque la persona esté bien de salud, no ha consumido nada, ha dormido bien, ¿cierto? Todas sus condiciones están normales, pero podría ser que en algunas situaciones tenga algunos problemas con la percepción. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Y eso afecta a nuestra capacidad? Por supuesto que sí. Si leemos el cuadrito que está al lado derecho, dice lo siguiente. Las percepciones visuales deben originar decisiones seguras. Por supuesto, cuando usted conduce, usted va reaccionando a lo que va viendo, a lo que usted percibe, ¿ya? Por ejemplo, después dice, para adelantar un vehículo es necesario que nuestro cerebro juzgue la longitud de la distancia de adelantamiento y si el espacio disponible es el adecuado, ¿ya? Para toda la conducción en general, usted debe tener una percepción adecuada. Si usted se va a estacionar, por ejemplo, alguna maniobra que es tan simple, se va a estacionar a la orilla, a la cuneta, usted observa, ve qué distancia hay con la cuneta, baja la velocidad y se aproxima, ¿cierto?, lentamente hasta pegarse lo más posible a la cuneta. ¿De acuerdo? Si usted no tiene una buena percepción, bueno, también tiene que ver la experiencia acá. Puede que usted termine subiéndose sobre la acera o quedando 1 metro alejado de la cuneta y usted percibe que está bien. Entonces las percepciones son importantes para cada maniobra. En caso de una maniobra más compleja como un adelantamiento, requiere que las percepciones sean pero muy seguras y correctas, ¿ya? Para tomar estas decisiones. Por ejemplo, si voy a adelantar, una de las cosas que más cuesta percibir es la distancia que viene un vehículo en contra, ¿ya? Cuesta mucho juzgar eso. ¿Y a qué velocidad viene? El cerebro incluso muchas veces se engaña y cree que viene a la misma velocidad que nosotros, ¿ya? Percibir, por ejemplo, en qué punto me encontraré con aquel vehículo que viene en contra, también cuesta percibir aquello. Generalmente el cerebro piensa que va a ser justo en la mitad del tramo que nos separa, y muchas veces no es así. Por ende, las percepciones son muy importantes y algunas veces podríamos vernos engañados. Tener en cuenta aquello, ¿ya? No es necesario que usted vaya bajo la influencia del alcohol, que haya consumido alguna droga, no, usted puede estar en condiciones totalmente normales
y podría verse engañado por una mala percepción. Les voy a dar un ejemplo que quizás muchos de ustedes han visto. Como pasajeros, sobre todo en el norte, ¿cierto? En lugares donde hay mucho calor, se han dado cuenta de estas carreteras como largas, que hay a veces, prolongadas. Usted mira a distancia y a lejos y se ve como que hay una laguna de agua. ¿Le ha pasado ese efecto? Y a medida que el vehículo se acerca, se dan cuenta que no hay nada y está el pavimento. ¿Lo han visto alguna vez o no? Una laguna de agua, así como una poza, un charco en la carretera, así, que se ven como unas olitas incluso, y a medida que se van aproximando, se dan cuenta que no hay nada. Acá en Calama pasa eso, me dice Alex. Créeme, Alex, que pasa en todo lugar. Yo vivo en el sur y en el verano aquí también pasa. En el verano sí, ahora en el invierno no pasa. Pero en el verano también pasa. En las vías largas y prolongadas, ¿ya? Aquí hay una pregunta de examen. Desconfíe de las apreciaciones que usted ve a distancia. Muchas veces pueden mostrar una realidad errónea o equivocada. Hay que tener mucho cuidado con eso entonces. Ahí le di un ejemplo. Eso se debe a la energía, dice, me cuenta acá Juan Cadena, o calor que libera la carretera, profe. Muy bien, ahí Juan Cadena nos está explicando también el efecto quizás de temperatura que se genera con el pavimento, ¿cierto? Ya, muy bien. Ya, pero acá estamos abordando más que nada el efecto de nuestra percepción que tenemos, ¿ya? Nos podemos engañar y cuando nos acercamos no hay nada, yo pensé que había agua. No, es un espejismo o algo así, ¿cierto? Aquí por la carretera de Azapa, dice Arica, dice Avi. Alex, sabe eso, pero en el fondo es el calor que provoca las lagunas. Claro, por supuesto que sí. Y no hay nada cuando usted se acerca. Bueno, acá en la pantalla usted puede ver algunas perspectivas, ¿ya? De apreciación. Que pueden ser engañosas, ¿ya? Por ejemplo, la primera imagen nos muestra una perspectiva lineal. ¿Qué se nos hace que tener esta perspectiva lineal? Este es un dibujo que está encima de una hoja de papel. Usted lo puede llegar y hacerlo en su casa. ¿Y usted qué le hace creer? Bueno, tenemos una carretera y donde las líneas están más juntas es más alejado, está más lejos. Claro, eso es lo que estamos viendo, cuando en realidad está todo dibujado en un mismo plano. Si vemos la imagen B, tamaño relativo, igual está dibujado sobre una hoja, entonces eso nos hace creer que aquel rectángulo o aquella lápida, parece que fuera más pequeñita, estuviera más lejos. La densidad de pauta en la figura C, donde hay varias líneas ahí horizontales. Están todas sobre el mismo plano dibujadas, pero la percepción nos demuestra que las que están más juntitas parece que estuvieran más lejos. Esa es la percepción que tenemos. El sobrecubrimiento en la figura D. Están las dos dibujadas, ¿cierto?, en el mismo plano. ¿Cierto? Se montó como una sobre otra, pero están en el mismo plano. Y al verlas, ¿cierto?, parece que una estuviera más atrás que la otra. Y están en el mismo plano. En la figura del sobrecubrimiento, figura D. ¿Ok? Algunos ejemplos entonces para darnos cuenta que las percepciones nos pueden engañar. Y muchas veces esto no tiene nada que ver con ir bajo los efectos de alguna sustancia o estar cansado, estresado o con sueño. Ahora, si estamos bajo esos efectos, pueden ser peores las malas percepciones o peores las distorsiones de la realidad que tengamos. Imagínense que ya en condiciones normales podemos tener distorsiones de la realidad. Por ende, lo que dice el libro del nuevo conductor es: desconfíe muchas veces de lo que usted ve a distancia. ¿Ya? Muy bien. Y para finalizar, vamos con las conductas. Las conductas ya habíamos dicho, yo le pregunté antes, la conducta que yo asumo como conductor, ¿influye en la conducción? ¿Afecta la conducción? Por supuesto que sí, porque muchos conductores pueden tener diversas conductas. ¿Ya? Conductas como el sentido común, buen juicio y responsabilidad. En muchos casos, dice, son el factor decisivo, pues las reglas no necesariamente determinan cómo resolver diversas situaciones y cómo actuarán los otros conductores y los usuarios de la vía. Ya, voy a tomarme ese párrafo que acabo de leer y voy a dar un ejemplo. La ley de tránsito, por ejemplo, la ley de tránsito nos dice que en los pasos peatonales el peatón tiene la preferencia del momento que bajó a la calzada. Eso nos dice la ley de tránsito en el uso del paso peatonal, ¿ya? Y acá quiero que lean esta parte, que la voy a enmarcar, la voy a volver a leer. Todo esto que acabo de enmarcar acá dice: pues las reglas no necesariamente determinan cómo resolver diversas situaciones, ¿ya?
Todo esto que acabo de enmarcar en rojo ahí, la vuelvo a leer. Pues las reglas no necesariamente determinan cómo resolver diversas situaciones. La verdad es que las reglas del tránsito sí resuelven muchas situaciones, pero también hay algunos vacíos legales o las reglas, por ser como tan cuadradas, ¿cierto?, dejan escapar algunas cosas que la flexibilidad de la conducción, ¿cierto?, a veces nos impone. Por ejemplo, lo del paso peatonal que estaba diciendo. Si nos enfocamos solamente en lo que dice la ley, ya, el peatón tiene preferencia en el momento que baja la calzada, si no baja la calzada yo continúo igual. No, pues, no es así. Porque el llamado a la precaución sería que usted se preocupe antes que el peatón baje la calzada, y mucho antes. Incluso si no ve peatones, si solamente ve el paso peatonal, ya usted disminuye la velocidad. ¿Ya? Ya usted toma las precauciones. Entonces vamos mucho más allá que lo que dice la ley. Una regla, cierto, puede estar escrita bien cuadradita y todo lo demás, pero siempre como conductores debemos usar el sentido común y el buen juicio. Ser responsable, como dice ahí. ¿Ya? No solamente limitarnos cuadradamente a lo que dice la ley, sino que la precaución va mucho más allá. ¿Ya? Yo di el ejemplo del paso peatonal. Hay otras situaciones igual, hay muchas más. A eso se refiere una conducta preventiva, ¿ok? Leo lo que dice al final, dice: la responsabilidad forma cultura de tránsito. Cuando usted asume su rol como conductor, con muchos conductores irresponsables, el tránsito se vuelve más violento y peligroso. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, una conducta responsable ayuda a mejorar nuestra cultura de tránsito. Muy bien. Veamos algunas conductas de riesgo, de peligro, algunas, porque hay muchas, algunas. Ser impulsivo al conducir, ser reacciones rápidas, ser impulsivo, llegar y virar sin haber señalizado. Les cuento una experiencia cortita. Hace unos días atrás me pasó, iba conduciendo, más adelante quería virar a la izquierda, ¿cierto?, en una calle de doble sentido de tránsito, tránsito opuesto. Obviamente me apegué al eje, ¿cierto?, ahí, bajando velocidad, señalizando a la izquierda. Y venían vehículos de frente, obviamente bajando la velocidad para que ellos pasen, venían como algo de 3 vehículos de frente, ¿ya? Tomando en cuenta, miro mi espejo, detrás mío, más o menos a unos 30, 50 metros, venía un motociclista. Ya, perfecto, viene el motociclista, ¿ya? Venía pasando el último vehículo, ¿ok? Ya está justo por ahí, no viene nadie más de frente, ¿ya? Ya, intermitente encendido hace rato. A punto de mirar a la izquierda, vuelvo a mirar el espejo, ya, justo antes de mirar, vuelvo a mirar el espejo, y aquel motociclista que venía como a 50 metros ya estaba acá al lado mío, virando igual a la izquierda antes que mí. Para mí ese es un conductor impulsivo. Me adelantó justo en el viraje a la izquierda, virando él también a la izquierda, viendo que yo estaba señalizando. ¿Se dan cuenta entonces de la importancia de las precauciones que tenemos que tomar? Yo puedo haber dicho, si vuelvo un poquito al ejemplo anterior, ¿cierto? Puedo haber dicho, no, la norma dice que yo ya estoy señalizando hace rato. Cuando yo lo miré por el espejo, él no venía señalizando. Él debió haber respetado mi opción de virar. Yo ya estaba señalizando primero que él. Ya no venía nadie de frente. Él debió haber seguido el mismo orden. Primero viraba yo, después seguía él. Así. Entonces, si yo me baso en la regla, solamente en la regla, eso termina en un siniestro. Habría terminado impactando al motociclista con mi vehículo en ese momento. ¿Ok? Entonces, volvemos a ese punto. Nos encontramos con un conductor impulsivo. Entonces, tenemos que aplicar conducción defensiva. ¿Cuál fue la defensa en ese momento? La que apliqué: volver a mirar el espejo. No da por sentado que todo va a estar bien. Mirar el espejo varias veces. Wow, venía ese, pum, baje velocidad, obviamente interrumpí el viraje, que pase, viró primero él, me adelantó y viró por el lado. Ni siquiera me alcanzó a adelantar. Ya cuando estaba a la altura de la punta de mi vehículo, llegó y giró porque ya estamos justamente en la intersección. De hecho, venía encima del eje de la calzada conduciendo él, porque para adelantarme tenía que venir encima del eje de la calzada. ¿Ah? Venía pasando el último vehículo, se metió como entre los dos vehículos, venía pasando el último vehículo de frente, se metió entre los dos vehículos y me adelantó. Un ejemplo de los muchos que hay. No asumir la responsabilidad. Es un tema también que tiene mucho que ver con la madurez personal, ¿ya? Saber y tener claro que somos responsables de todos nuestros actos. Por eso se supone que a los 18 años, la sociedad espera que alcanzamos un grado de responsabilidad, de madurez para enfrentar el tránsito y que somos responsables de nuestros actos. Es por eso que se puede sacar licencia a los 18 años, sí, porque la sociedad espera eso de nosotros. Excepcionalmente una persona, un joven puede sacar a los 17, sí, pero no puede andar solo. Por eso es que tiene que dar con un adulto al lado que ya tenga licencia de conducir, ¿ok? Ya, esa es la razón. Y se supone que a los 18 años ya somos responsables de nuestro acto. Es lo que espera la sociedad. Muchas veces eso no es el caso.
Reprimir los pensamientos. Reprimir los pensamientos, eso significa de que una persona de pronto no tiene, a ver, eso nos habla un poquito que suele ceder a la presión del grupo. Pasa mucho igual, sobre todo en los jóvenes, ¿ya? Reprime un poco su decisión, si sabe a lo mejor que lo que está haciendo podría estar mal, pero no quiere tomar la decisión correcta, sino que cede a la presión del grupo. Pasa mucho en los jóvenes. Hay grupos que tienen una buena influencia y mala influencia, algo que ya había comentado creo en la clase de ayer, ¿ya? Por ejemplo, que estamos en un grupo de buena influencia, se supone, todos ustedes van aportando ahí con sus opiniones, dando consejos, opiniones, puntos de vista, para tratar de sacar lo mejor de esto, ¿cierto? En su proceso de aprendizaje y en su actuar del día de mañana como conductores. Pero también hay grupos de mala influencia, como de pronto podría ser un grupo de jóvenes ahí en algún evento social, en algún carrete, como se dice, ¿ya? Que insten a otro conductor a beber demasiado, a otro joven a beber demasiado y sabe que después tendría que manejar. Cosas como esas, ¿ya? Muy bien. Después el cuarto punto nos dice reacciones violentas. Tiene mucho que ver con el primer punto, con la impulsividad. Reaccionar de manera, cierto, violenta, ¿ya? No hay autocontrol. Si otro conductor hace algo que le molesta, lo manifiesta inmediatamente, tocando la bocina, gritando. En el peor de los casos, han habido videos de esto a veces, usan el vehículo como un arma para golpear a otro vehículo. La otra vez hay unos videos impactantes de esto. O sea, personas totalmente con un tema psicológico ya muy alterado. Y por último, validarse frente al resto tiene que ver mucho con el punto que ya había hablado, reprimir los pensamientos, querer demostrar frente al grupo, usar el vehículo como un elemento de validación. Pasa mucho en los varones jóvenes también esto, ¿ya? La demostración de capacidades o querer impresionar a alguien, ocupando la conducción o el vehículo, ¿ya? Una conducta de riesgo, obviamente. Ya, muy bien, estimados. Todavía nos queda un poquito acá. Ya, lo último. Recordar también que la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Determina algunas situaciones como de riesgo extremo, ¿ya? Perdón. Se me apagó la diapositiva. Ahí está. Según estudios, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud califica como conducta de riesgo muy extremo, ¿cierto? También el chatear, el uso de aparatos móviles y de conducir. Esta fue una sanción que subió en nuestro país el 2022. Pasó a ser infracción gravísima, porque antes era grave solamente. El solo manipular un aparato móvil mientras usted conduce, ¿ya? Según los estudios se dice que chatear y conducir al mismo tiempo es tan grave como haber bebido, ¿cierto?, unas 4 cervezas, ¿ok? Es tan grave como eso, y conducir al mismo tiempo. O sea, es tan grave como ir casi en estado de ebriedad, ¿ok? Ya. Muy bien, ya. Y para finalizar el tema, ahora sí, ya habíamos hablado del tema de las enfermedades y las condiciones físicas en que se encuentra el conductor y cómo el estrés y el cansancio nos puede afectar, sí. Según los estudios, entre un 15 a un 30% ya de los siniestros se producen por una disminución de capacidad de reacción, debido a que la persona está cansada o estresada, ¿ya? El estrés, entonces, conlleva a una disminución de la capacidad de reacción, sí. El cansancio también. Conductores que sobreexigen sus capacidades. Este es un tema que se puede dar mucho también, por ejemplo, los transportistas de carga, camioneros y eso en las carreteras, que muchas veces no paran a hacer los descansos que deberían, ¿ya? Recordemos que igual se aconseja, se recomienda que cada 2 horas continuas de manejo o cada 200 kilómetros de conducción, la persona tenga un descanso mínimo de unos 20 a 30 minutos, ¿ya? Estas condiciones de conducir bajo estrés y cansancio pueden llevar también a una alteración en la toma de decisiones, ¿ah? Distorsionar mi realidad. Las horas donde más se puede sentir el cansancio, la fatiga o las ganas de dormir, se estiman que pueden ser entre las 3 y las 5 de la madrugada, donde el cuerpo tiene la mayor cantidad de sueño, el organismo, ¿ya? Y también ocurre un estado como de letargo, de agotamiento. Para muchas personas, es la hora de la siesta, muchos la hacen, entre las 2 de la tarde y las 16 horas, 14 y 16 horas, ¿ok? Pregunta de examen también eso último, no lo olviden ese último detalle que está ahí. Elizabeth me dice, ¿puedo usar la cámara de retroceso en un examen práctico? Mira, más que usarla, yo te recomendaría, Elizabeth, que la combines con los espejos. Usa la cámara, pero también usa los espejos. Ambas cosas, sí. La cámara no está prohibida, está permitida y es legal en nuestro país y ya es un dispositivo que tienen muchos vehículos. Úsala,
pero también combina con espejos. Incluso es más, pues incluso cuando usted está retrocediendo, miren el examen, acá en mi ciudad la gente sale retrocediendo en el estacionamiento, ¿eh? Tienen que forma parte del examen. Y yo lo que siempre he recomendado a los alumnos, retrocede un poquito y para, detente. Pero solo un cachito, acostumbre. Eso le cuesta mucho a los alumnos, ¿no? Controlar el auto cuando van para atrás, como que pasan de largo. Acostumbrarse a controlar los pedales, cosa que el auto avance un poco y pare, se detenga. Cuando usted se detuvo, cuando usted paró, gire la cabecita hacia atrás, gire por sobre el hombro de la cabeza. No se confíe 100% en los espejos. Mire los espejos, sí, pero también, al detenerse, gira la cabecita por ambos lados del hombro para ver mejor. Créame que incluso el examinador lo puede hasta felicitar, le va a validar esa acción porque se está dando cuenta que usted se preocupa mucho. Entonces puede usar las tres modalidades combinadas. Espejo, uno mira la cámara, paro, miro hacia atrás, continúo. Todo eso habla de la precaución al retroceder. Mientras más usted pueda ver, mucho mejor. Muy bien, estimado. De nada, pues, Elizabeth. Vamos rápidamente ahora a nuestra batalla de preguntas. Vamos a nuestra batalla de preguntas. Por favor, ¿me pueden corroborar si acaba de cambiar la diapositiva y aparece la primera pregunta en pantalla? Sí, muy bien. Damos lectura a la primera pregunta que dice, ¿la presión en grupo puede traer como consecuencias efectos de qué tipo? A, negativos y positivos, B, negativos, C, positivos. La presión del grupo, entonces, ¿cómo nos puede afectar? Algunos me dicen que solo negativos. O sea que no hay grupos de efectos positivos. También hay grupos positivos, pues si dimos como ejemplo. Este grupo, acá hay un grupo de personas acá, conectados, ¿cierto? Estamos todos conectados en Zoom. ¿Cómo será este grupo? ¿Cómo será la influencia de este grupo de todo lo que hablamos acá? Incluso cada pregunta que hacen ustedes, ¿será positiva o será negativa? ¿Cómo será el efecto de este grupo que estamos acá en práctica test? ¿Cómo es este grupo? Positivo. Me dice positivo y negativo, Avi. ¿Tú qué encuentras que este grupo que estamos acá es negativo, Avi? ¿Tú crees que este grupo es negativo? ¿De verdad? ¿Alguien? Ah, ya está. Ah, con la pregunta. Perfecto. Ya, muy bien. Ya, entonces tener en cuenta. Hay grupos positivos y grupos negativos. Sí, ambos. ¿De acuerdo? El que se ve en la foto, miren lo que están haciendo en la foto. Con un embudo, con un embudo le están dando alcohol a una dama ahí, a una señorita. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay grupos negativos y grupos positivos. Acá estamos unidos en un grupo positivo, ¿cierto? Nos estamos nutriendo conocimientos. Muy bien, Tracy. Incluso sus opiniones, sus preguntas. Ahí, Elizabeth acaba de hacer una pregunta, si puede ocupar la cámara. Acabo de darle un consejo basado también en mi experiencia, que espero que les sirva a todos, ¿ya? Entonces, hay grupos de los dos tipos, sí, positivo y negativo. Así que alternativa A la correcta. Muy bien. Pregunta número 2 dice, en esta perspectiva relativa se nos hace creer ¿qué? ¿Qué se nos hace creer? El más pequeño está más lejos, el más grande está más lejos. C, están en pendiente. ¿Qué se nos hace creer? Que el elemento más pequeño está más lejos, claro. Eso se nos hace creer. Lo cual puede ser real incluso. Simplemente es más pequeño, pero no está a mayor distancia. Nuevamente, tenemos otra perspectiva. Dicen, esta perspectiva lineal se nos hace creer que donde convergen las líneas está más lejano. B, está más lejano del lado derecho. C, se va en subida. Todas estas son preguntas de examen AVI, todo lo que estamos viendo acá. Este pequeño test que hacemos, este es un mini test que hacemos, que son preguntas del examen, son sacadas del examen. Le puede salir hasta a usted, esta misma le puede salir, tal cual. ¿Ok? Relacionado obviamente con este tema. Muy bien, vamos a pregunta 4, mientras Carlos me comenta. El simple hecho de estar aquí demuestra la responsable. Muy bien, gracias por tu apreciación, Carlos. Carlos Quintero. Me dice el socio estar aquí, demuestra lo responsable que queremos ser ante el volante. Exactamente, porque usted toma la decisión de seguir en la clase, de seguir, de escuchar, que de pronto puede ser un poquito larga la clase, quizás cansador y todo lo demás, pero está tomando esa responsabilidad. Y eso habla muy bien de todo usted, así que lo felicito. De verdad lo felicito. Ya, la pregunta 4 nos dice un conductor que conduce por una carretera durante un largo tiempo. Me está tapando un poquito. ¿Cómo dice puede reconocer los primeros síntomas de cansancio? Primeros síntomas de cansancio. Recuerden que yo les dije que ojalá los periodos de conducción en tramos largos no superen las 2 horas o los 200 kilómetros. ¿Ya? Si empieza a sentirse cansado, ¿cómo puede reconocer? A, se comienza a sentir calor y agresividad. B, se comienza a sentir que los párpados se cierran. C, se comienza a sentir falta de interés y aparecen los bostezos. Muy bien, para que a ustedes les quede más clarito todavía esta idea, los síntomas del cansancio tienen diferentes cronologías, por así decirlo.
Los primeros síntomas de cansancio, muy bien su respuesta, es la falta de interés. Usted empieza a perder la atención de lo que va haciendo y vienen los primeros bostezos. Empezamos ahí como a bostezar, ¿cierto? No, yo no estoy bostezando todavía, pero empezamos con eso, ¿ya? Los síntomas medios, después de esto vienen los síntomas medios. Ya ha avanzado más el cansancio, ¿ya? Empezamos ya de a poco a entrar en el estado de somnolencia y sería este. Empezamos a sentir calor, como que ya la ropa nos molesta y empieza la agresividad, nos empezamos a sentir como más enojados. Hoy que el tramo largo, ¿cierto? Ya como falta de paciencia en la conducción, la agresividad, sí. Y ya el tercer estado, y aquí estamos cayendo en somnolencia, en esto aparecen los microsueños. Tercer estado, se comienza a sentir que los párpados se cierran. Ya usted se está quedando dormido, perdóneme, se está quedando dormido. Ahí está entonces. ¿Ok? Para la pregunta serían los primeros síntomas, alternativa C. Vamos con la pregunta número 5, mientras yo leo a Dayana. Dayana no lo había leído, Dayana Espinosa. Me dice, profe, el martes 11 tengo mi examen y estoy nerviosa, ya que no voy a poder ver todos los temas con usted. Estimada Dayana, mire, pero si usted puede, lo que recomendé al principio de la clase, si usted puede aplazar en la misma municipalidad, hacer un cambio de hora, genial. Si no alcanzas a participar en todos los temas, te recomiendo ir a las clases que están grabadas. Una vez terminando este examen, les voy a enseñar a todos cómo llegar a las grabaciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y aparte leer el libro también, Dayana. Así que quédate hasta el final, Dayana, que faltan poquitas preguntas, y vamos a mostrar cómo ver las grabaciones, ¿ya? Pregunta 5 dice, ¿fumar mientras se conduce puede provocar? A, distracciones y problemas de visión a causa del humo. B, somnolencia. Y C, aumento de la capacidad de reacción. Ya, les comento que en vehículos particulares no está prohibido fumar. O sea, usted puede fumar mientras conduce, sí puede, pero sí está desaconsejado. Está desaconsejado, ¿por qué? Porque de partida usted pierde su atención, se distrae al ir fumando porque está haciendo otra acción más. Es como comer y conducir, también, ¿ya? Entonces usted distrae su atención. Lo otro que el humo también le puede nublar la visión. Incluso si usted va con las ventanillas abiertas, las chispas del cigarrillo le pueden entrar en su ojo, imagínense. O a un conductor que vaya en el vehículo de atrás también con las ventanillas abiertas, es peligroso. Así que está desaconsejado fumar mientras usted conduce. Aparte no es muy buen hábito, ¿cierto? Por el aspecto de la salud. Vamos con la pregunta 6 que dice, mientras mayor conocimiento y experiencia y habilidad de frenado tenga el conductor, mayor sea la distancia de frenado requerida. ¿Será esto verdadero o falso, estimados? ¿Será mayor? ¿Necesitará más tiempo para frenar? ¿Más espacio? ¿O será menor? Esto es falso. No será mayor la distancia requerida, porque un conductor con experiencia más o menos calcula, sabe, cierto, su tiempo de reacción y maneja su tiempo y calcula mejor. El alumno que está aprendiendo generalmente demora más o termina frenando brusco. A usted le habrá pasado muchas veces, porque todavía falta un poquito de práctica y experiencia, ¿ya? Entonces, si hay experiencia, habilidad y hay conocimiento del vehículo también, el conductor no va a necesitar mayor distancia de frenado. Lo va a hacer dentro del lapso que él tiene más o menos programado, porque programa su frenada. Entonces, esta es falsa, ¿ok? Falso. Pregunta 7 dice, diremos que un conductor está bajo la influencia del alcohol cuando éste presenta una concentración, bajo la influencia del alcohol cuando son los gramos. A, mayor a 0,31 y inferior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. B, mayor a 0,8 y inferior a 1,5 gramos por mil de alcohol en la sangre. C, inferior a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. Acá hay un pequeño error, sí. La respuesta correcta es la A. Ah, no, perdón, está bien, perdón. No hay error, había leído mal. Está correcto. A ver, sí hay un error. Sí hay un error. Porque debería ser igual o mayor a 0,31. No mayor a 0,31. Ese es el error. Ahí está, sí. Yo sabía que había un error. Porque si está en 0,31, ya está bajo la influencia del alcohol. Así que sería igual o mayor a 0,31 e inferior a 0,8, sí. En ese rango está bajo la influencia del alcohol. Ahí está el error. ¿Ya? Es un error de digitación. Ya. No inferior a 0,79, Tracy. Inferior a 0,8. Porque si está en 0,79, ya todavía está bajo la influencia del alcohol.
Si llegó a 0,8, ahí recién entró en estado de ebriedad, en 0,8. Así que está bien esa parte, la segunda parte está bien, ¿ya? Pero la primera parte está mal en el sentido que si ya está en 0,31, ya está bajo la influencia del alcohol. Y dicen mayor a 0,31, no, igual a 0,31 o mayor. Ya, espero que se haya entendido. Pero esa es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Porque la B es estado de ebriedad y la C solamente hay efectos de alcohol, pero no bajo la influencia. La C menor a 0,33 no hay bajo la influencia del alcohol. Es muy baja la cantidad. Alternativa A, en ese caso, la correcta. Pregunta 8 dice, ¿en qué rango de edades se percibe con mayor intensidad los efectos del alcohol? ¿En qué edad nos puede afectar más el alcohol? A, entre los 18 y 40 años. B, menores de 18 y mayores de 65. C, ¿todas las personas se ven afectadas de la misma forma? No. Todas las personas no se ven afectadas de la misma forma. Yo antes lo expliqué un poquito esto. El alcohol, cierto, afecta de diferentes formas. Es muy variable. Depende también del peso y todo lo demás. Sexo. Las mujeres generalmente tienden a concentrar mayor alcohol que los varones, en la media. Y la edad también juega un rol importante. Las personas muy jóvenes o muy mayores se ven más afectadas por el consumo de alcohol. O sea, sería alternativa B la correcta, esa es la media. Depende mucho del organismo, muy bien, Tracy. Vamos con la pregunta 9, que dice, ¿qué significa que una persona tenga 0,31 gramos de alcohol por litro de sangre? Ya acá está corroborando lo que yo ya había dicho, porque estando en ese rango ya está bajo la influencia del alcohol. Está corroborando lo que yo había dicho recién, que había un error en la pregunta anterior, porque decía mayor a 0,31, no, es igual. Si ya está en ese rango, ya se encuentra bajo la influencia del alcohol. Alternativa C, la correcta. Pregunta 10 y última, dice, ¿cuál de las siguientes acciones no tiene relación con la aparición de la fatiga? No tiene relación con la aparición de la fatiga. Mientras usted conduce, se supone que es esto, ¿cierto? A, circular en condiciones climáticas adversas. Eso cansa, eso sí fatiga, sí tiene relación. B, conducir por una vía con el pavimento en mal estado. También es cansador porque usted tiene que ir constantemente mirando, desviando y todo lo más. Agota después de un rato, sí. Se los digo por experiencia que sí agota. Acá hay hartas vías en mal estado donde yo vivo. C, cortos periodos de conducción y de muy poco tráfico. Si manejó poquito y con poco tráfico se va a fatigar. Y la D dice circular por vía con mucho tráfico es agotador, porque tiene que ir pendiente de todos los vehículos. La única que no tiene relación con la aparición de fatiga sería la C. Muy bien, estaba fácil. Ahí hemos terminado la batalla de preguntas, corroboramos, y están todas correctas, las 10 correctas. Muy bien, estimados, y ahora, tomando atención un poco lo que me había comentado una alumna ahí, y para todo el mundo esto ojalá que les sirva, ¿cómo acceder a las grabaciones? Por favor, quédense atentos, ¿cierto? En la página de Práctica Test, acá estamos, en el home, aquí está la página principal, ahí acaba de aparecer. Ustedes si entran a la página principal de Práctica Test, examen clase B, se van a encontrar con esto, ¿cierto? ¿Ya? Aprovecho de decirle a, ¿cómo se llamaba? Dayana creo. Dayana me preguntaba, y ahí había otra también persona, como 2 o 3 personas me han preguntado eso hoy día, que tienen la fecha muy cercana de la municipalidad al examen, ¿cierto? Y están con el temor que quizás no van a llegar bien preparados. Bueno, pueden hacer 2 opciones. Una, aplazar en la misma municipalidad, pedir un cambio de hora para más adelante, a ver si se lo dan. Sería genial. Ojalá que nos lo den para muy adelante, así tampoco. ¿Ya? Y la otra posibilidad sería intensificar más su estudio, lo cual significaría un esfuerzo estudiar más y participar en la plataforma de Práctica Test. ¿Ya? Dayana, sí, muy bien, Dayana Espinosa. ¿Ya? Si van a practicar más o si van a interactuar más en Práctica Test en nuestra página y hay temas que no han podido ver todavía, bueno, les recomiendo ir a los temas grabados, en el cual usted está acá en la página principal y usted baja, y aquí se va a encontrar. Clases grabadas, aquí está, ¿se dan cuenta? Pinchamos encima y bajamos. Y aquí nos aparecen todas las clases que han sido grabadas. Hay unas que van a salir próximamente, todavía no han salido, ¿ya? Y vamos bajando, y aquí nos encontramos con varias grabaciones. El tema convivencia vial del día de ayer. Y aquí está el tema convivencia vial dictado por la profe Valeria, ¿ya? Y el tema de convivencia vial del día de ayer, dictado por quién hablan. Veamos ese tema. Dictado por mi persona. Ese fue del día de ayer, ¿ya? Le damos play y usted lo puede adelantar, ¿cierto? Ahí estoy hablando, igual que siempre, el día de ayer. ¿Ya? Ok. Ahí entonces para poder ver las clases grabadas. Otra cosa que les recomiendo,
las personas que tengan poco tiempo, ir a los videotest grabados o participar en los test de exámenes que hay en las plataformas digitales como Facebook, como TikTok y como Instagram. Ahí también estamos con un colega que está haciendo durante todo el día, tiene diferentes horarios y hace videotest en línea con ustedes para que practiquen. ¿De acuerdo? Ya, si van a los videotest grabados, veamos el videotest grabado también, el del día de ayer, veamos el del día... Ah, no, veamos uno más lejano, a ver, veamos uno más lejano. El de antes de ayer puede ser videotest, videotest, videotest. Acá tenemos un videotest. Videotest del día de la semana pasada, el viernes pasado. Veamos esta grabación del día viernes pasado. ¿Qué cosa es un videotest? Un examen en línea que usted realiza con profesor en vivo. Estoy usando las mías en este caso, ¿ya? Acá tenemos un videotest en vivo, ahí lo adelanté, ¿sí? ¿Ya? Que deberían ser unos 60 centímetros, muy bien. Entonces ahí se realizan 35 preguntas, parecido al mini test que hicimos recién. Se realizan 35 preguntas y se van explicando todas. Así que usted puede participar en eso. Y también están los podcasts, muy bien, ahí se me había olvidado, con el profe David en los podcasts, generalmente los toma él, son podcasts, son temas cortitos, pero muy buenos donde viene todo resumido, ¿ya? Bien, me pregunta, ¿dónde acceder al examen? Cuando cumplo el porcentaje me da otros exámenes. Profe, ¿dónde dice acceder? ¿Dónde dice acceder? Examen. Cuando cumplo el porcentaje me da otros exámenes. Qué raro, Viviana. Qué raro. Ahí me pillaste. No entiendo muy bien la pregunta, pero a ver, nos queda poquito tiempo, ¿ah? A ver si alcanzo a responder esto. Vamos a ir a Home de nuevo. Vamos a ir a exámenes acá. Ya, en la página exámenes. Usted puede realizar examen individual, obviamente va al examen clase B. ¿Ya? Licencia clase B, exámenes, ¿ya? Hay diferentes modalidades de exámenes que usted puede hacer en nuestra página, ¿ya? Los usuarios que no son premium tienen acceso a un examen gratis todos los días, ¿ya? Por si acaso, un examen gratis todos los días. Los que son premium pueden navegar en todas estas modalidades que tenemos. Yo les recomiendo los videos test inteligentes, o los test inteligentes, que son muy buenos, y ahí usted, Viviana, y todo el mundo puede saber su respuesta y en qué se equivocó. Te lo va dando al tiro en el acto. Así que te recomiendo este para no tener problema en eso. Nuevos test inteligentes. Vas a iniciar y aquí va a aparecer un test inteligente y entra en modo aprendizaje. Porque en modo aprendizaje te va dando la respuesta en que te equivocaste, vas a saber por qué me equivoqué. Por ejemplo, hagamos una sola pregunta, hagamos una y hagamos la mala. A ver. Hagamos una pregunta que sea más simple, pongamos la mala, una que sea simple. Que tenga que ver con el tema que hablamos hoy día, a ver. No, no hay nada del tema de hoy día ya, pero voy a tomarme esta pregunta de acá. Esta pregunta. Es el tema de los siniestros de tránsito. Dice, la OMS considera los accidentes de tránsito como un problema prioritario. ¿Por qué la OMS dice que es un problema prioritario? La A dice, por el dinero gastado en los accidentes. B, por la cantidad de jóvenes con licencia. C, por la cantidad de muertes ocurridas. Y D, por la cantidad de infracciones. Respuesta correcta es por la cantidad de muertes ocurridas. 3.000 muertes al día a nivel mundial aproximadamente. Eso dice la OMS. Pero equivoquémonos. Marquemos otra que no corresponde. Marquemos por la cantidad de infracciones. Voy a cometer un error a propósito. Esta respuesta va a estar mala. Va a estar mala, veamos. Ya, me equivoqué. Marqué esa. Vamos a corregir. Y mi respuesta fue mala. Y te dice por cuál es la correcta. La correcta es la C. ¿De acuerdo? Ahí te lo dice enseguida. Entonces tú sí puedes ver por qué te equivocaste. Y si quieren saber más, pincha en la explicación y te da acá la explicación de por qué esa es la respuesta correcta. ¿Me entienden? Eso es lo bueno de los test inteligentes. Así que se los recomiendo a aquellas personas que les quede poquito tiempo para rendir exámenes que accedan a esto. Les va a servir mucho, créanme que sí. Muy bien, estimados. Muy bien. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Ojalá que les haya gustado todo lo que hemos visto y tratamos de orientarnos, ¿cierto? También más allá de la clase, también lo que son sus exámenes. Así es que, bueno, les doy las gracias por su atención prestada. Nos vemos como siempre el día de mañana viernes. Tenemos, ¿cierto?, la última clase de la semana, porque ahí partimos el lunes de nuevo. Como siempre a las 11 de la mañana, viendo un nuevo tema en línea con ustedes en nuestra guía de estudio. Que estén muy bien, estimados. Recuerden recomendarnos. Si a usted le gusta la página, recomiéndenos. Comparta Práctica Test. Gracias por sus comentarios. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Me despido. Cerramos sesión. Chau, chau.